Bueno, cambiamos de tema y ahora pasamos al error más grande de Netflix y de Disney. Video de Pablo Muñoz Iturrieta, muy interesante. Bueno, ya sabemos las agendas LGBT que están trazando hace años a estas compañías y que las están haciendo perder dinero, pero aún así no cambian de ideología y siguen en decadencia. Llegará algún momento en el que cambien. Yo, que en otro canal me dedico al tema de acciones y de inversiones, veo que Disney está en un momento bastante paupérrimo en cuanto a precio de acciones. Ha recuperado un poquito en los últimos meses, pero ahora está cayendo otra vez y está muy barata. Que eso en algún momento de acá a 4, 3 años, si cambian estas políticas, va a recuperar. Con lo cual Disney hoy está barata, tal vez sea una buena inversión para 3 o 4 años, 5, pero todavía, mientras no cambien estas ideologías, no va a ocurrir eso. De hecho, le pasó a Target Corp, también lo mismo, que cayó muchísimo y tuvo que cambiar un poquito la ideología, super agenda LGBT, para recuperar un poquito los precios. Y con Netflix pasó algo similar, que cayó muchísimo y después ha recuperado ahora bastante precio y está todavía un poquito alta, no en precios históricos, pero está bastante mejor que Disney en ese sentido de precio de cotización de acciones. Vamos a pasar al video entonces de Pablo Muñoz con el error más grande de Disney y Netflix. La Sirenita, Buzz Lightyear, Romeo y Julieta. La Sirenita, Buzz Lightyear, Romeo y Julieta, Spider-Man y empresas como Disney, Pixar, Marvel, DC, Universal, Netflix han perdido cientos de millones de dólares con muchas de sus series o películas. Pero ¿por qué nadie las quiere ver? Hace unos años, Disney, Pixar, Marvel, DC y Universal eran empresas reconocidas por liderar el mercado cinematográfico y cada película que producían era un éxito rotundo. Pensemos en Endgame, Spider-Man, Jurassic World, El Rey León o Frozen, que forman parte de las películas más taquilleras de la historia. Sin embargo, y principalmente a partir del año 2020, estas empresas comenzaron a incorporar de manera masiva escenas que incluían besos entre personas del mismo sexo, personajes trans o simplemente volvían a grabar películas que habían sido históricamente muy famosas para entonces modificar la raza o el género o la orientación de alguno de sus personajes. Estos cambios repentinos y aparentemente sin sentido son descritos con un término inglés llamado tokenismo, un término que hace referencia a la práctica de efectuar pequeñas concesiones aparentemente superficiales hacia un colectivo supuestamente discriminado. Le damos un token, es como decirle, te damos una monedita, mira, te cambiamos un personaje, te agregamos esto para aplacar entonces tus críticas de que están invisibilizando tu condición, tu orientación sexual o tu género. Un término que a mi entender es poco acertado, ya que, como veremos durante el video, no son concesiones superficiales de darle una monedita para callar al colectivo LGBT. Un término me parece más acertado y utilizado habitualmente en la lengua inglesa para estos casos es el de pandering. Pandering, ¿qué significa? Complacer. Te doy algo para complacer a los activistas LGBT, pero que en realidad se trata de inclusión forzada en donde agregan escenas sin sentido que no aportan a la trama, pero que obviamente si están ahí es por algo. Y por algo. Hola Beatriz, ¿cómo andás? Beatriz comentando acá en el chat. Estoy esperando tu resumen de Laje y La Derecha Cobarde. Vi que lo subió hace minutos ese video Agustín Laje. Como ya tenía preparado y producido el vivo de hoy, no va a entrar para hoy, va a quedar para el vivo de mañana, lo de Agustín Laje. Así que mañana en el próximo programa, en el 79, perdón, voy para adelante, no para atrás, en el 79 voy a estar viendo y reaccionando a lo de Agustín Laje que subió hace minutos nada más a su canal de YouTube, que lo pueden ir a ver. Agustín Laje Arrigoni subió un video sobre la derechita cobarde. ¿Por qué están? Hay un motivo mucho más profundo que vamos a ver más adelante en este video, y es la función que cumplen los inversores de la película que exigen que haya ese tipo de contenido. Pero la cuestión es ¿por qué están ahí? Porque el objetivo es adoctrinar ideológica y políticamente al espectador, o en el caso de producciones infantiles, adoctrinar política e ideológicamente a los niños. En el año 2022 salió la película Lightyear, que prometía ser un éxito asegurado para Disney y Pixar, pero que terminó siendo uno de sus mayores fracasos. Lightyear cuenta la historia del astronauta famosísimo, juguete estrella en Toy Story,
pero que costó 200 millones de dólares y recaudó apenas 226 millones, significando una ganancia de apenas 26 millones de dólares, que para una producción así es un rotundo fracaso, siendo que Toy Story 3 y Toy Story 4 habían sido dos de las 10 películas animadas más taquilleras de la historia. Además del fracaso económico, Lightyear, como ustedes recordarán, se destacó por ser la primera película de Disney en mostrar un beso lésbico en una de sus escenas, algo que obviamente generó una reacción contraria absoluta de parte de las familias de los espectadores y que llevó a esta película al fracaso. La cuestión es, ¿esta escena aportó algo a la trama o había una motivación ideológica de fondo? Strange World o Un Mundo Extraño es otra película reciente de Disney que saltó a la fama y no precisamente por su éxito en taquilla. Esta película, de la que seguramente nunca escuchaste hablar, y nunca escuchaste hablar de la misma porque fue un fracaso aún más grande que Lightyear, porque costó 180 millones de dólares, a lo que se sumó 90 millones de dólares más en publicidad, es decir, gastaron más de 270 millones de dólares y solamente recaudaron 73 millones, es decir, fue una pérdida de más de 197 millones de dólares y que casi deja en bancarrota a Disney. Pero aquí la cuestión es por qué fue un fracaso. Porque nuevamente cambiaron el foco central y en vez de entretener, promocionaron una película para niños con un protagonista que se llamaba Ethan, de 16 años, y que era abiertamente y la historia se centraba en mostrarte cómo Ethan se enamoraba de otro varón, de los nervios que tenía al hablarle y cómo finalmente su papá acepta la relación como si fuera algo común y corriente. Obviamente que este intento de ideologizar fue un fracaso total. ¿Por qué Disney entonces quiere que lleves a tu hijo a ver a un romance adolescente cuando claramente no hay ni siquiera una demanda de este contenido ideológico? Desde hace una década, las películas de superhéroes significaban un triunfo seguro para los estudios como Marvel y DC. Pensemos en Los Vengadores, Spider-Man, Iron Man, Batman, películas en las que supuestamente las ganancias estaban aseguradas. Sin embargo, The Marvels, con 3 protagonistas mujeres, se convirtió en la película menos taquillera del universo cinematográfico de Marvel. Tuvieron un presupuesto que rondó los 270 millones de dólares y solo recaudaron 205 millones, es decir, perdieron 65 millones de dólares en la producción. Parece ser que por más que las madres y los padres de familia no quieren que adoctrinen a sus hijos, ellos siguen haciéndolo sin importar las pérdidas millonarias que esto genere. Y esto voy a explicar por qué es. Aunque estos no son los únicos casos y tenemos una decena de ejemplos que podemos mencionar. Nimona, una película de Netflix que posee un protagonista homosexual, y Anemona, una niña que representa al colectivo LGBT y las transiciones de género. Hora de Aventura, que en su capítulo final, en el más esperado por los espectadores, 2 de sus protagonistas resultan ser lesbianas. Los Cazafantasmas, de lo cual se hizo un remake en el año 2016, solo con personajes femeninos y que seguro que ni tú tampoco te enteraste que existía. Star versus las fuerzas del mal, un dibujo animado que es protagonizado por Star, una niña de 15 años que se dice bisexual. El remake de Peter Pan es otro caso donde ya no existe un Peter que es el protagonista, sino una tal Wendy, y que Tinkerbell es de color. Peppa Pig, que por lo general lo consumen niños y niñas a partir de los 2 y 3 años, y que en uno de sus capítulos muestra una familia conformada por una pareja lesbiana. I'm Penny Polar Bear. I live with my mummy and my other mummy. One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. Casualidad que... Bueno, acá ustedes se preguntarán, che, pero ¿cómo hace Disney o Netflix para aguantar tantas pérdidas durante tanto tiempo, o con tantas películas, o con tantos estrenos, con tantas series? Bueno, claramente viene por la parte del financiamiento y de los inversores. ¿Quiénes son los inversores o quiénes financian realmente a todo esto, a toda esta agenda LGBT? Bueno, claramente ya sabemos de dónde viene el financiamiento, ya sabemos cuál es la élite o quiénes son aquellos que financian toda esta agenda y que no le importa si le va mal o bien a una película. Total, ellos apoyan después con las pérdidas que haya que pagar o con el dinero que haga falta. Si una película tiene pérdidas, ellos ponen lo que hace falta para costear todos los servicios. Es como una especie de subsidio universal, subsidio mundial a Disney y a Netflix, a todas estas empresas, para que hagan este tipo de películas bajo esta agenda, sin importar el resultado. Total, ponen la plata que hay que poner para costear pérdidas si es necesario, y si tiene ganancias, bueno, bien, salió dentro de todo bien. Y si tiene muchas ganancias y es un éxito, bueno,
Excelente, logramos el objetivo de imponer nuestra agenda en los más chicos, en los niños. Películas para niños de 5 o 6 años tengan personajes no binarios o que en Lightyear haya una escena de beso lésbico. Claramente no es lo mismo enseñarle a un niño que todos los seres humanos somos igualmente valiosos independientemente de nuestra color, a que intenten adoctrinarnos en todas sus series y películas, y eso lo saben muy bien los productores y directivos de compañías como Disney. Aunque parezca coincidencia, toda esta inclusión forma parte de un plan orquestado por distintas empresas. Los productores, los ejecutivos, los directores, todos ellos saben lo que hacen y por qué lo hacen. Por ejemplo, Carrie Burke, quien es la directora ejecutiva de Disney y madre de un niño transgénero y de otro niño que se dice pansexual, dijo que quiere que al menos la mitad de los personajes de Disney sean LGBT. A esto sumémosle que en el año 2022 el filósofo Christopher Rufo reveló unos videos que se filtraron de reuniones secretas de ejecutivos de Disney en donde se puede escuchar a LaToya Raveneux, productora ejecutiva de Disney, decir que está orgullosa de las iniciativas gay y LGBT que está llevando a cabo esta empresa. Otro ejemplo es el caso de Idina Menzel, quien es la que le da vida a la voz de Elsa en Frozen y que en una entrevista dijo que le encantaría que Elsa sea una princesa y que en vez de un príncipe tenga una novia. Estas productoras cinematográficas incluso tienen áreas y departamentos que se dedican exclusivamente a analizar cómo agregar esta ideología en sus películas y series. Y cuando lo agregan de mala manera o es una inclusión forzada y esto genera pérdidas o críticas a la empresa, esta gente es la primera a la que le muestran la puerta de salida. Esto es lo que le ocurrió a LaTondra Newton, quien fue directora de diversidad de Disney por más de 6 años y que fue despedida en el año 2023 por los innumerables fracasos que sufrió la compañía durante su gestión y los cientos de millones de dólares que perdieron. También tenemos que tener en cuenta que estas empresas no solo utilizan sus producciones audiovisuales para imponer su agenda, sino que lo hacen también a través de su plataforma, sus parques y su merchandiser. Por ejemplo, durante todo el mes de junio de este año se podía ver en plataformas como Netflix o Disney Plus una sección que reunía todas las películas y series LGBT. Incluso las hadas madrinas que se encontraban en estos parques y ayudaban a las niñas a disfrazarse ya no se llamaban así, ya que es un pronombre femenino y excluye ser heteropatriarcal. Desde ahora en adelante se llaman aprendices, llegando incluso al caso más extremo de reemplazar a sus aprendices por hombres con bigote, vestidos o disfrazados de mujer. Estas empresas promueven un nuevo paradigma moral en donde toda la cultura se guíe por los principios woke. Según el diccionario de Oxford, woke significa ser consciente de temas sociales y políticos. Y las personas woke se caracterizan como personas que luchan supuestamente contra esos sistemas de opresión invisibles en nuestra sociedad y por lo tanto buscan que distintos grupos que supuestamente fueron invisibilizados o fueron oprimidos a lo largo de la historia ahora puedan liberarse de esa opresión social y quienes no aceptan esta nueva reorganización sean castigados socialmente o incluso con penas de cárcel. En definitiva, el wokismo plantea que hay toda una estructura de injusticias y por eso es muy importante que tus hijos sean adoctrinados desde niños para que no sean parte de esas supuestas estructuras de opresión. Pero curiosamente, aquí viene el problema, el wokismo es una ideología de la cual no hay escapatoria, porque si eres un varón blanco, cristiano y heterosexual, siempre, por más woke que te vuelvas, siempre serás un opresor. Por eso era común ver a personas blancas arrodillándose enfrente de personas de color durante las marchas de Black Lives Matter en los Estados Unidos. Pero ¿por qué Disney o Netflix meten cuestiones LGBT en prácticamente todo? Hay una simple razón. Porque así se lo exigen los fondos de inversión que en realidad son los dueños mayoritarios de las acciones de estas compañías. Aquí tenemos a BlackRock, State Street y Vanguard que invierten y exigen a estas productoras que se acomoden a los criterios ESG, es decir, criterios que las compañías deben cumplir en relación a un rol social en sus producciones para así supuestamente eliminar las estructuras de opresión, luchar en contra del cambio climático
y deben gobernar de tal manera que incorporen en sus empresas todos los objetivos progresistas dictados por los activistas de las fundaciones que elaboran esos mismos criterios, que a su vez son fundaciones controladas por estos fondos de inversión. Pero estos criterios ESG de igualdad, equality, de cuestiones sociales y de gobierno no son los únicos. También hay otra rama de criterios llamado DEI o DEI, es decir, los criterios de la diversidad, de la equidad y de la inclusión, que todas estas compañías deben cumplir para poder recibir inversiones en sus producciones. Es más, incluso el mismo Hollywood tiene estos criterios para poder competir para un Oscar, como ya lo expliqué en este otro video. Entonces, ¿cuál es el esquema financiero? Los grandes fondos de inversión compran acciones en estas empresas y luego exigen que para poder invertir o para poder aprobar una producción cinematográfica se deben entonces atener a estos 6 criterios. 3 criterios de equidad, de cuestiones sociales y de gobierno, y los 3 criterios de la diversidad, la inclusión y la igualdad. Quienes controlan toda esta agenda son los grandes fondos de inversión, que en mi curso sobre relaciones internacionales definí, siguiendo la noción de Marcelo Gullo, como la oligarquía internacional del dinero, que es la que en realidad mueve todos los hilos políticos, económicos e ideológicos en el mundo en el que vivimos, y de esa manera tienen un control casi total del discurso público y todo, absolutamente todo lo que se dice en los medios de comunicación e incluso en las producciones cinematográficas no independientes. Si te interesa entender en profundidad entonces qué es el woke y el sistema de incentivos que estos fondos de inversión usan para exigir a las empresas para que sean más woke, te invito a ver el video que hice en mi canal. Ahora bien, ¿qué pasa si no cumples con la ideología woke? Cancelación. El caso Sound of Freedom. Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Sound of Freedom es una película basada en hechos reales y producida por un gran amigo mío, el actor y director mexicano Eduardo Verástegui. La película está inspirada en la vida de Timothy Ballard, un ex agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ballard dedica su vida a arrestar a personas que poseen y distribuyen por infantil. Pero este trabajo obviamente representa una gran carga para la vida personal de esta gente, cosa que empeora cuando otro agente le hace ver que por más que han arrestado a muchos depredadores, no han logrado salvar ni a un solo niño. Entonces, a partir de ahí, él decide salirse de esta agencia federal de los Estados Unidos para ir a buscar a estos niños. Y si no viste la película, puedes intuir por dónde va la trama y te invito a ver la reacción que le hice a esta película Sound of Freedom en este canal. ¿Pero por qué menciono esta película? Porque en el año 2019 y tras varios años de trabajo, la película iba a ser estrenada de la mano de Fox, pero cuando Disney compró a Fox en el 2019, la operación se vino abajo porque, según cuenta Verástegui en una entrevista con Agustín Laje, la película no estaba dentro de los intereses de producción de Disney. Cabe destacar que luego de esto, Sound of Freedom también fue rechazada tanto por Netflix como Amazon Prime. Sin embargo, una vez que los productores compraron nuevamente los derechos, la película terminó siendo un éxito enorme a nivel mundial. Costó 14 millones y medio de dólares. Tuvieron que pagar además los derechos a Disney por 10 millones de dólares y tuvo una recaudación de más de 250 millones de dólares. Es decir, sus ganancias superaron los 200 millones de dólares y fue una de las películas más vistas del año 2023. ¿Y por qué Disney y Netflix dejaron ir a este éxito? No porque no creyeran en su potencial, sino simplemente porque no se ajustaba a su agenda woke. Incluso, a pesar de ser uno de los éxitos más grandes del año pasado y cumplir con todas las condiciones, no estuvieron nominadas a ningún premio Oscar. Tremendo, ¿no? Que impongan más una agenda multicolor y no una película que habla de salvar niños es totalmente tremendo y definitorio, descriptorio sobre la situación que está viviendo hoy el cine. Sound of Freedom no la vi, tampoco vi cualquiera de las otras películas de Disney ni nada, porque bueno, últimamente no veo películas. De hecho, la última vez que vi una serie o película fue en el 2020, cuando estábamos aislados, así que no puedo hablar mucho de Sound of Freedom. Como que cuando me ponía a ver una película, bueno, me aburría un poco y prefería hacer otra cosa, por ejemplo, leer un libro o algo de lo que tengo acá atrás, o hacer otro tipo de
de actividad. La verdad que últimamente no miro ni series ni películas, nada. Así que no sé de qué va Sound of Freedom. O sea, sé de qué va, pero no en la trama como está contada ni nada, porque no la vi. Pero bueno, tampoco vi las otras películas de Disney. Yo en temas cine o series estoy bastante alejado. ¿Por qué será? Porque tal vez rescataban a niños y no a hombres trans. ¿Coincidencia? ¿O será porque mucha gente de Hollywood estuvo involucrada en la isla de Epstein? En una ocasión una señora me preguntó qué habían hecho mis papás para no ser contaminado o ideologizado desde niño. Y sabe, la primera pregunta que se me cruzó por la cabeza fue porque en mi casa simplemente nunca jamás tuvimos un televisor. Y si bien no fue el único motivo, ciertamente que es uno de los más importantes, porque ese tiempo que no pasamos viendo televisión lo usábamos para jugar, para establecer grandes amistades, para aprender muchas habilidades, para leer muchísimo, para hacer deportes, para explorar los valles y montañas por donde crecí, y por encima de todo podíamos pasar mucho tiempo de calidad con nuestros padres y hermanos por el simple hecho de no tener televisor. Piensen ustedes en el impacto que esto puede tener en la vida de una familia. Y ciertamente que ser padre no es una tarea sencilla. En este mundo woke, donde todo es adoctrinamiento, tus hijos están expuestos, pero no importa qué tan difícil sea, tu deber será siempre protegerlos. Bueno, buen video y buenas ediciones, ¿eh? La verdad que no sé si edita Pablo o tiene algún editor que edita sus videos, pero la verdad que muy buena edición, muy buen video. Los de Pablo Muñoz Iturrieta tal vez, de Agustín, de Nicolás, de Miklos, de todos los autores, filósofos y escritores de Batalla Cultural, el que mejor videos hace. La verdad que es un buen contenido, tendría que irle bastante mejor de lo que le va. Bueno, llegó a los 200.000 suscriptores hace poco, esperemos que siga creciendo y vaya por más.